x2 tendrá el versor e2, y así siguiendo, xy tendrá el versor e sub i. ¿Se entiende? Bueno, entonces, el diferencial de z, es decir, el diferencial total de la función, es la suma de sus variaciones parciales. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el cursor aquí? Aquí está. Bueno, entonces, el diferencial de una función z, el cambio de la función, va a ser igual al cambio de la función en x1 por diferencial de x1 más el cambio de la función, como ustedes saben de cálculo, en x2 por diferencial de x2 más, y así siguiendo, más diferencial de x respecto a xy, diferencial de xy. ¿De acuerdo? Pero hay un operador, jóvenes, de teoría de campos, que se llama el operador Nabla. El operador Nabla de Hamilton. Ese operador Nabla de Hamilton es este. Entonces, cuando se lo aplica a una función, por ejemplo, el gradiente de una función cualquiera, se define como la variación de la función respecto de x, respecto en la dirección E1, 1, más la variación de la función en 2, y así siguiendo, más la variación de la función en y por e sub i. Y, por otro lado, el diferencial del desplazamiento será dx1 según e1 más dx2 según e2 más dxy según e sub i. Y si ahora se hace el producto escalar de estos dos vectores, ustedes saben que el producto escalar de dos vectores se multiplican, como ustedes recuerdan de álgebra vectorial, el producto escalar el producto escalar es un punto gordo. Esto significa producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un escalar, por eso se llama producto escalar, porque yo multiplico dos vectores y el resultado es un escalar. El producto vectorial, yo multiplico dos vectores y el resultado es un vector, por eso se llama producto vectorial y el otro se llama escalar. Entonces el producto escalar va a ser la gente que llega tarde, o sea, se cree especial, ¿no? O sea, puede entrar a cualquier hora, ¿no? Porque son especiales. df x1, diferencial de x1, más df Si ustedes se fijan, jóvenes, si yo multiplico estos dos vectores, este producto de aquí, no es otra cosa que el diferencial total de la función. Diferencial total de la función. O sea que en conclusión, uno puede decir que el diferencial de la función puede expresarse como el gradiente, el operador Nabla aplicado a la función escalar diferencial de f. ¿Se entendió?
¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. este delta z, que es el cambio, la variación de la función, en teoría de errores se aproxima con el error en la medición de delta z. Es el error en la medición. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor, en la medición de delta z. ¿Se entiende? Entonces el diferencial de z se asume que es una aproximación del error en la determinación de delta z. Entonces, para que realmente sea el error, si ahora escribimos delta z, esto es delta z, va a ser la variación de la función en x1 por, en lugar de dx1 ponemos el error x1 más la variación x2 por el error en medir 2, más, y así siguiendo, más la variación de f respecto de xy por el error en medir xy. Pero como estamos midiendo errores, no nos interesa si es positivo o negativo, sino nos interesa el error como tal, por lo tanto se considera el valor absoluto de esto. Entonces, otra forma de escribir esta expresión, que es la que se usa, es que la aproximación del error en delta z va a ser la sumatoria, porque aquí puedo sumar, de los df xy, delta xy, siendo que esta sumatoria desde i igual 1 hasta n, esta sumatoria, esto de aquí, no es otra cosa que esto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ya escucho 2 y tengo 55 en la clase. El resto supongo que estará mirando la pantalla y no el gato que está en la ventana. Ya. Otra vez con el famoso tema del combustible, ahora vamos a volver a las clases virtuales, el déficit de atención y otro desastre. Pero bueno, cada cual haremos lo que se pueda. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplos. Hay varios ejemplos. Yo voy a hacer en el apunte, voy a hacer 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es una función z, que es una función de la masa y de la aceleración. O sea, esto es x1 y esto es x2. Entonces, el error en determinar z se aproxima con delta z, o sea, va a ser la variación de la fuerza respecto de la masa por diferencial de masa, que será el primero, más la variación de la fuerza respecto de la aceleración por el diferencial de la aceleración, que es la segunda variable. Ahora, ¿cuánto vale la variación parcial de f respecto de m? La derivada de esta expresión respecto de m, la variación parcial es, dejo constante a y derivo m, me queda a. La variación de f respecto de a será m. O sea que el error en determinar la fuerza midiendo la masa y la aceleración se puede aproximar, diferencial de fuerza o el error, será de f de m, que será a diferencial de m, más m diferencial de a. Y el error relativo, que es el error relativo, es delta z sobre z, o sea, a diferencial de m sobre, un segundo por favor, denme un segundo que voy a cerrar esto porque, igual me está saliendo, bueno, qué sé yo. Ya, entonces, ¿se ve la pantalla? Sí. A de m
A de M, que es este término dividido Z, pero Z es F, o sea, esto es F, o sea, es M por A más M de A por M A. Entonces, fíjense que A se va con A y M se simplifica con M, entonces nos queda diferencial de M sobre M más diferencial de A sobre A. Pero esto no es otra cosa que el error relativo en medir a delta M sobre M, y esto es el error relativo en medir A. O sea que cuando las funciones son lineales, jóvenes, o sea, cuando la función f, en este caso fuerza igual a masa por aceleración, es lineal, o sea, el exponente es 1, 1 y 1, entonces el error relativo al medir la fuerza es igual al error relativo en medir la masa más el error relativo en medir la aceleración. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí. Ya. Bueno, ahora estoy perdido aquí con esto, que tengo que... Ah, acá está, ya lo encontré. Listo, ahí estamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Denme un segundo que voy a poner un mensajito porque me están sacudiendo. Denme un segundo, por favor. Y no, denme un segundo, ¿ya? No levanta esto. Dice, vamos a seguir. Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, para que se entienda con un caso lineal, que es el más fácil. Ahora vamos a hacer otro con la determinación de la energía cinética. Entonces, fíjense, y en el apunte tienen otros casos más, entonces se los dejo como inquietud. Vamos a hacer la energía cinética. Por ejemplo, tomemos la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por b cuadrado. Entonces, esto va a ser z, esto va a ser x1, y b, la velocidad es x2. Entonces, el diferencial de energía cinética va a ser el error que se comete al determinar la energía cinética midiendo la masa, será la variación de la energía cinética respecto de la masa, diferencial de la masa, más el error que se comete al medir la velocidad. ¿Se entendió? Entonces ahora se hacen las derivadas parciales, es decir, la derivada de la energía cinética respecto de la masa es un medio de b cuadrado y la derivada de la energía cinética respecto de la velocidad va a ser igual a 2 sobre 2 por m por b. Y esto con esto sí. Bueno, entonces, el error que se comete al medir, el error que se comete al determinar la energía cinética midiendo la masa y la velocidad va a ser un medio de b cuadrado diferencial de masa más, este sería el error cometido al medir la masa, más mb por el error cometido al medir la velocidad. Y si ahora se quiere aproximar, el error relativo, entonces la variación, este será el error relativo al medir la energía cinética, va a ser un medio de b cuadrado diferencial de masa, o delta de masa, sobre un medio de mb cuadrado más mb delta b sobre un medio de mb cuadrado. Entonces, esto se da con esto se da con esto, ¿no? Y fíjense que aquí simplifica con este y este se simplifica con este. O sea que aquí me queda diferencial de masa o delta de masa, si quieren, sobre masa, más, y un medio, pasa extremos con extremos, medios con medios, o sea, 2 delta b sobre b cuadrado. O sea que el error relativo al determinar la energía cinética
va a ser igual al error relativo al medir la masa más dos veces, aquí hay un error, dos veces el error relativo al medir la velocidad. Fíjense, jóvenes, que cuando hay exponentes, en este caso, los errores no pesan lo mismo. La masa, como la fórmula es un medio de mv cuadrado, el error relativo al medir la masa tiene exponente 1. Pero el error relativo al medir la velocidad pesa el doble. ¿Por qué? Por el exponente que está elevado al cuadrado. ¿Se entendió cómo hacer el análisis? ¿Se entendió cómo hacer el análisis, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, vamos un paso adelante. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Gauss y su aplicación a determinar los errores aleatorios. Y su aplicación para estimar errores aleatorios. Los errores aleatorios. Bueno, la ley de Gauss, jóvenes, como ustedes saben, da la distribución de probabilidades de los errores. O sea, si uno grafica f de x en función de x, ahora vamos a ver eso. Entonces, la ley de Gauss es una curva que es así. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, esto es lo que se conoce, este valor. Este valor es lo que se conoce como el valor medio, m o mu, ¿no? Y esta es la ley. Entonces, esta ecuación f de x, fíjense, se define con la media y con sigma. Vale 1 sobre raíz de 2pi, 1 sobre sigma, sigma es el desvío estándar, que ya sabemos cómo calcular, por e elevado a la menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado y cierro corchete. Esa es la expresión de la ley de Gauss, donde mu es la media, donde está mu es la media, y sigma es el desvío estándar, o sea, mu es la media, es igual a la sumatoria de los XR dividido n, que ya se aprendió a calcular la clase pasada, y sigma es el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los XR menos m al cuadrado sobre n menos 1. Se hizo la demostración de que es sobre n menos 1. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. a esta función, que es la ley de Gauss, ¿vieron esto en estadística? No, ingeniero. ¿Qué hicieron en estadística? Tomar picolecito. Y de ahí el malo soy yo. Bueno, entonces, ahora, a esta función, fíjense que esta función, para definir esta función, se requiere conocer mu y sigma, o la media. Mu y sigma son sinónimos, ¿no? Mu y sigma son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, mu y sigma son sinónimos. Bueno, entonces, sobre esa base, conociendo mu y sigma, yo defino la función de Gauss. Entonces, se dice que esta función es una función normal mu sigma cuadrado. Se representa así. Es la función normal, o la ley de Gauss, también se llama normal, de parámetros
mu, que es la media, y sigma cuadrado, que es la varianza. No se olviden que sigma cuadrado es la varianza y sigma es el desvío estándar. ¿Se entendió? ¿Se entendió, joven? Sí, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Estamos o no estamos? Bien. Entonces ahora vamos a considerar una función en particular, la que tiene como media mu 0, esto es 0, mu igual a 0, con mu igual a 0 y sigma igual a 1. Esta se llama la distribución normal 0, 1 y es la distribución normal estándar. ¿Y por qué se llama estándar? Porque la media es 0 y su varianza vale 1. ¿Se entendió? Entonces, si aquí en esta expresión, sustituimos sigma igual a 1 y la media, entonces esta función, fíjense, se simplifica y vale directamente 1 sobre raíz de 2pi, sigma vale 1 por e a la menos 1 medio de x cuadrado de x cuadrado. Esta ecuación corresponde a una distribución normal sigma 0, normal 0, 1. ¿Se entendió lo que es la distribución normal estándar? ¿Se entiende o no se entiende? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Solamente escucho una voz. ¿El resto lo entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, la función de Gauss, jóvenes, tiene una particularidad. Bueno, todas las funciones de densidad de probabilidad. Si esto es f de x, y esto es x, y esto sube así, el área bajo la curva vale 1. O sea, la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x, diferencial de x, vale 1. Porque el área diferencial, como ustedes saben, es esta. Este diferencial de área vale f diferencial de x, siendo esto diferencial de x. Entonces, si ahora yo integro, tengo el área, se da la integral, esto me da el área bajo la curva, se da la integral de f de x, y integro desde menos infinito hasta más infinito, y esto me da 1. Entonces, esto nos permite definir probabilidades, es decir, la probabilidad, presten atención aquí, A, B, la probabilidad, fíjense cómo escribo, la probabilidad de que la variable aleatoria X, sea mayor o igual que A o menor o igual que B, o sea que se encuentre en este intervalo, va a ser igual a la integral de A hasta B, de la función densidad de probabilidad de X. Esta función también se llama, para cualquier distribución, función densidad de probabilidad. ¿De acuerdo? Se llama función densidad de probabilidad. Bien, es la integral de A a B de f de x, diferencial de x. Bien, entonces, por supuesto, si ahora A tiende
a menos infinito, y esto tiende a más infinito, tenemos esta expresión. Bien, ahora, vamos a definir ahora la función distribución acumulativa. Y con esto prácticamente ya terminamos las matemáticas y empezamos las aplicaciones. La función distribución acumulativa, siguen llegando jóvenes, no entiendo. Son ya las 1:30, las 40 minutos de clase y siguen llegando. La función, ¿dónde nos quedamos? La densidad de probabilidad, la distribución acumulativa. Distribución acumulativa. La función distribución acumulativa se define como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que x, ¿no? Y esto es igual a la función f de x, o sea, traducido a áreas, si esto es la variable x, y esto es f de x, y esta es la función densidad de probabilidad de Gauss, por ejemplo, entonces si decimos que este es un valor x genérico, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que x va a ser toda esta área. Esta probabilidad es esta área. Y eso es f de x. Entonces, por supuesto, la probabilidad de que x sea menor que menos infinito es 0. Entonces, cuando se grafica la función termina siendo una cosa así. Esta es la gráfica de f de x, que tiende asintóticamente al valor 1 y parte del valor 0. Como la función de Gauss es simétrica, este valor se presenta en 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama la acumulativa y esto es lo que se llama la función densidad de probabilidad. Bien, bueno, entonces, si ahora se trabaja con la función normal estándar, o sea, si trabajamos con la función normal 0,1, la media está en 0. Esto es x, esto es y, entonces esto es y esto es 0. Entonces la otra función tendrá una función que es así. Sube y tiende a este valor. Este valor es 1 y este valor es 0. Y este valor es 1 medio. Bueno, el apunte está bien dibujado, me cuesta dibujar con la tableta. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, Sí, ingeniero. ahora, Sí. vamos a... Hay un teorema que es el de distribución lineal, que está demostrado en el apunte, no, está demostrado, es un tema de probabilidades, no nos vamos a quedar en eso. Pero si yo tengo una función normal 0,1, tengo una normal mu sigma cuadrado, puedo pasar a la normal 0,1 restándole sigma y dividiendo por sigma, por sigma. Eso. O sea, si yo a la variable le resto su media y la divido por sigma, esta función normal sigma cuadrado la transformo en una normal 0,1. O sea, una función, fíjense, así, vamos a hacer el dibujo, que está así, que esto es x, y aquí está mu, o la media, y esto es f de x, ¿de acuerdo? Esa función, si yo le resto la media, lo que estoy haciendo es trasladarla hasta ponerla en 0. Cuando le resto la media, este valor, que es la media, lo estoy moviendo hasta aquí. ¿Se entendió? Y lo estoy poniendo en 0. Pero si ahora divido por sigma, estoy cambiando la forma a la función. Estoy haciendo que la curva sea una cosa así. Esto es x menos mu,
Y esto ya es cambiarle la forma, o sea, es x menos mu y dividido sigma. O sea, esto traslada la función y la pone en 0. Y al dividir por sigma le cambio la forma, la ajusto para que sea normal 0, 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, ¿Se ingeniero. entendió? Entonces, Sí, si ustedes van al final del apunte, no sé si se ve, van a encontrar tabuladas las probabilidades. ¿Ven la hoja? Dice valores de la función distribución normal estándar. ¿La ven la hoja? ¿Ya Sí, la ingeniero. vieron? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿cómo se maneja esa hoja? A ver, vamos a ver, tomen la hoja. Vamos a tratar de explicar. ¿Dónde está esto? Bueno, esa hoja lo que dice es lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen una función cualquiera, como esta. Aquí, con una media mu, y esto es x. Entonces, lo primero que hacen, mu sigma. Esta que es normal, mu sigma cuadrado, primero la transforman a una normal, la transforman a una normal 0,1. Y con esta se aplica la tabla. Por eso es la transformación. Porque el problema, jóvenes, es que la integral de la función de Gauss de 1 sobre raíz de 2pi de sigma de e a la menos no sé cuánto, de menos infinito a x, esta integral no tiene primitiva conocida, entonces está tabulada. Eso me olvidé decir. No es la integral de x cuadrado diferencial de x, es x cubo sobre 3, entonces entre 0 y 1. Entonces yo evalúo entre 0 y 1, me da 1/3 menos 0 igual a 1/3. O sea, esta integral, ¿no? Que es la integral de x cuadrado, o sea, de esto entre 0 y 1, esta área, la c, entre 0 y 1, y esto es y esto es x, esta área de aquí, que es esta integral, ¿se entiende? Y esta es la función y igual a x cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1/3. ¿Se entendió? Pero si yo quiero integrar esto, no conozco, no, esto no tiene una primitiva, no conozco este valor, no tiene primitiva conocida, entonces la tengo que determinar usando tabla. ¿Se entendió el concepto de por qué usamos la tabla? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si esto es normal 0,1, entonces ahora uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea, cuál es la probabilidad de que z, como está en el apunto, sea menor o igual que, por decir algo, que digamos 1,4? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1,4? Es esta área. ¿La ven? La probabilidad de que z sea menor que 1,4 es esta área. ¿Y cuánto vale? Entonces van a z y busquen 1,4. Empiezan. La primera tabla, menos 3, menos 2,9. La primer columna, z. ¿De acuerdo? Entonces, menos 3, menos 2, 9, menos 2, termina en 0. Y luego tienen 0, 0, 1, 0, 2, 1,4. ¿De acuerdo? Y luego arriba tienen 1,4, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero 1,4 es 1,40. Entonces entro y esa probabilidad vale 0,9192. ¿Lo encontraron? Sí, ingeniero. ¿Todos lo encontraron? Sí, ingeniero. Siempre escucho las mismas dos voces. ¿El resto qué está? ¿Está jugando con el gato en la ventana? Bueno, ahora supongamos que este valor no sea 1,4. Vamos a suponer que es 1,47. Entonces, si fuera 1,47, entonces se mueven 1,4, 1,40, 1,41, 1,42, 3, 4, 97, 47, 0, 92, 92. ¿Ya entendieron cómo encontrar las probabilidades?
¿Ya lo encontraron el 0,9292? Sí, ingeniero. ¿Todos? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ahora, ingeniero. aquí está la clave. Supongamos ahora que yo les digo, calcule la probabilidad entre menos 0,6 y menos 0,4. Entonces va a ser esta área, ¿la ven aquí? ¿Se entendió? Calcule la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,6 y menor que menos 0,4. ¿Cuánto vale eso? Eso es lo mismo que hacer esto, mire. Calculo así. Hago esto y le resto esto. ¿De acuerdo? O sea, es f de menos 0,4 menos f de menos 0,6. Y esta la tengo en la tabla y esta la tengo en la tabla. Entonces, ¿esto cuánto vale? Menos 0,4. Vamos a hacer menos 0,4. Menos 0,4. Esto vale 0,3446. ¿Lo encontraron? Sí, ingeniero. Y menos 0, la otra es menos 0,6. 0,2743, vamos a ponerle 0,63 a esta ya para que sea más difícil. Entonces 0,63 van arriba y buscan es como un vernier, 0,2643, ¿se entendió? ¿Ya encontraron el valor? Sí. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que la variable se encuentre entre 0,6 y entre menos 6, 0,63 y 0,40? Bueno, entonces ahora hago 0,3446 menos 0,2643, volvemos al tercero básico, 6 menos 3, 3, 4 menos 4, 4, 14 menos 6, 8, 2 menos 2, 0, 0,08. ¿Se entendió? O sea, la probabilidad de que la variable se encuentre entre estos dos valores, ¿de cuánto vale? 0,08, o sea, más o menos el 8%. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Siempre escucho dos voces, el resto que está durmiendo está... No, si se entiende, ingeniero. La tabla está en el Telegram, no, la tabla está en Classroom, está el apunte. Gustavo Nicolás Calvo Bernal pregunta si la tabla está en el Telegram y la respuesta es, está en el apunte que levanté en Classroom al final del apunte. ¿Está, Gustavo? Ya listo, ingeniero. Bueno, Gracias. bien. Bueno, ya sabemos calcular probabilidades. Ahora vamos a interpretar la función de Gauss. Y con eso terminamos. El resto no lo voy a dar porque con que aprendan esto ya soy feliz. Precisión de las mediciones. ¿Estamos de acuerdo? Ubiquen el capítulo precisión de las mediciones. Precisión de las mediciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, presten Sí, atención ingeniero, aquí. listo. ¿Listo qué? ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Cómo, perdón? No, va a disculpar, ingeniero. ¿Hay algo que no se entendió? No, todo bien. Ya, bueno, vamos. F de x entonces, la función de Gauss, es 1 sobre raíz de 2pi sobre sigma por e a la menos 1 medio de x. Fíjense que le resto la media y divido sigma para estandarizarla. Al cuadrado, todo así. Aquí. Listo. Entonces, para x igual a 0,
para X igual a, si ahora sacamos la media, hacemos F de mu, o sea, si graficamos esto es F de X, que es la distribución de frecuencias, la densidad de probabilidad, y esto es X, y esto es X igual a mu, aquí, ¿qué pasó aquí ahora? Bueno, entonces si hacemos F de X, o sea, sacamos este valor, F de mu, ¿cuánto vale F de mu? Sustituimos aquí mu, entonces me queda 1 sobre raíz de 2pi sigma, mu menos mu es 0, e a la 0 vale 1, es el valor K. Esto de aquí es el valor K. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se Sí, entiende? sí, ingeniero. Ahora, Ingeniero. fíjense, como el área bajo la curva, ¿cuánto vale el área bajo la curva? Vale 1, ¿sí? Entonces, como el área bajo la curva vale 1, si K tiende a infinito, si esto tiende a infinito, necesariamente sigma ¿a cuánto tiende? Tiende a 0. O si quieren al revés, si sigma tiende a 0, el límite sigma tiende a 0, 1 sobre 0, K tiende a infinito. O sea que si la varianza es muy chiquita, la función de Gauss es así. Bueno, me dibujo así. Porque el área tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer, siempre vale 1. Ahora, si sigma tiende a infinito, las mediciones son un desastre. ¿Esto qué significa? Que las mediciones son muy buenas. Hay muy poca dispersión. Esto es mediciones muy buenas. Mediciones muy buenas. Ahora, si sigma tiende a infinito, la dispersión es muy grande. Entonces, si vengo a esta expresión 1 sobre infinito, K, ¿cuánto tiende? Tiende a 0. Entonces, la misma función de Gauss va a ser así. Entonces, K tiende a 0 y la curva se hace muy ancha. Entonces, de aquí llegamos a la conclusión, que esto es muy importante para aplicaciones en ingeniería, que cuando se hace el control de calidad de un acero, de un hormigón, ¿no?, de una barra de aluminio, cuando de densidades Proctor en mecánica de suelos, ¿no? Entonces, si uno grafica y nos da una curva de Gauss que es así, es media, precisión media. Si nos da una curva de Gauss que es así, las precisiones son muy buenas, ¿se entiende? Y si nos da una curva de Gauss que es así, las precisiones son malas. Siempre el área bajo la curva vale 1. Entonces, una curva de Gauss de estas características tiene gran precisión en las mediciones. Esta es una precisión media. Y estas son como son las mediciones en este caso. Mediciones pobres. Entonces, fíjense que en ¿y quién define eso? Sigma. Si la precisión es muy grande, sigma tiende a 0. Si la precisión es pobre, sigma es muy grande. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, hasta aquí. El resto del apunte ahí nomás. Concéntrense en aprender esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, van a Sí, hacer ingeniero. ahora el trabajo práctico que les di la clase pasada. Van a medir, van a determinar G y le van a sacar su valor medio, su desvío estándar y van a hacer su curva de Gauss. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si les dio muy dispersa, poco dispersa, si sus mediciones fueron, si la curva le da cerradita, midieron muy bien, si la curva le da así, tan chatita y muy espesa, es que midieron, las mediciones son pobres. Lo importante es que entiendan el concepto y hagan su mejor esfuerzo. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. listo.
Capítulo 1 terminado. Aprovechando que estoy aquí en la oficina, les voy a levantar el apunte de cinemática para los que quieran ir estudiando. Empezamos el jueves. Si seguimos, yo prefiero dar clases presenciales, pero si se puede, damos clases presenciales. Si sigue este tema del paro, bueno, daremos virtuales, pero yo prefiero que demos presenciales, jóvenes, porque la atención es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Les estoy levantando el apunte en el Classroom de cinemática de una partícula para que vayan avanzando. Nos vemos jueves. Gracias, ingeniero. Ya. Gracias, ingeniero. Hasta luego.